Continuamos en su programa 60 minutos de Seguro Félix Correa que nos trae en la mañana de hoy. Bueno, ya nosotros, lo prometido es deuda y nosotros a través de nuestro querido hermano y amigo, talento, parte del Dream Team, parte del Dream Team de República Dominicana, para que Alberto Hoyo, Fernando Pino, el hombre reclamo. Exactamente. Sí. El hombre reclamo. Tenemos a Isaac Newton Brito que se une con nosotros aquí en este panel. Isaac, bienvenido a 60 minutos de seguro. Buenos días, gracias por la invitación y aquí acompañando a mi buen amigo y a quien fui parte del equipo, Tobías Crespo. Saludos a todos. Oye, me gusta tu sombrero, me gusta. Oye, la vocal que lo está viendo desde allá de Chile. Para que vea que nosotros dominicanos también usamos sombreritos. Bueno, pues mira, señores, sin más preámbulos, vamos a conversar con el ingeniero, licenciado, doctor y todos los títulos, porque vamos a estar claros, un hombre que está preparadísimo para dirigir la nación. Definitivamente. Espérate, acuérdate que Leonel va primero. Entonces, yo no estoy en política y yo votaría por llévamelo al paso. Ya voy a Tobías al paso. Bueno, pues vamos a presentar simplemente al legislador del pueblo, ¿verdad? Sí. Tobías Crespo. Bienvenido a 60 minutos de seguro. Gracias por invitarme, de verdad que muy afortunado de estar con ustedes acá, compartiendo un sábado en la mañana, agradecido de nuestro amigo Isaac Newton, que siempre ha estado colaborando y asesorándonos en diferentes temas a nosotros, porque nos hemos criado ahí en los Jardines del Norte, que estamos del año 74, 1974, no me tiren la edad, ¿verdad? Porque el que se quita años se quita vida, ya yo tengo 55 años de edad. Afortunado de estar con ustedes aquí, de verdad que en este programa que ya yo había venido anteriormente, y presto a discutir, analizar y también debatir los grandes temas de la agenda, sobre todo lo que nosotros siempre hemos estado manejando y otros que aunque no hemos manejado históricamente, en los últimos años, 2 o 3 años, hemos estado con mucha intensidad también manejando. Sí, mira, nosotros queremos hablar específicamente, vamos a hablar de la ley 6317, que es un hijo tuyo, aparte de otras leyes que mencionaste, transbastidoras, que también queremos tomar en cuenta, pero específicamente de la ley 6317, del artículo 225, me parece, que es el que habla de los puntos en la licencia. Si no me corrige, pero creo que es el artículo 225. Pero antes de todo eso, nosotros queremos que tú nos hables de tu proyecto político, porque es importante también que los seguidores de 60 minutos de seguro sepan por dónde anda Tobías Crespo. Bueno, pues empezamos por detrás, ¿verdad? Por lo último. Nosotros tenemos 3 periodos como legislador. Fuimos electos en el año 2010, aunque tuve que presentarme en una interna en el 2009 y también en el 19. Y hemos presentado en 5 procesos. En cada uno de ellos siempre hemos sido el más votado de la circunscripción número 2. Y ahora vamos de nuevo en una cuarta oportunidad como diputado. Estamos encabezando todos los estudios de opinión en esa circunscripción política y territorial, porque llevamos dentro de la política alrededor de 37 años. Ya el año que viene cumplo yo 38 años en política. Entré muy joven, a los 18 años. Mi hermano Manuel entró a los 14 y yo a los 18. Pero para nosotros ha sido de mucho orgullo que en ese territorio nos hayan electo de esa forma, de manera consistente, nos hayamos legitimado. Volvemos de nuevo para el periodo 2024-2028. Fuimos electos en esta semana, el martes, por la mayoría de los colegas nuestros dentro del bloque de la Fuerza del Pueblo como su vocero, el compañero Rafael Castillo, vicevocero, y nos acompañará durante este próximo año, que es un año muy intenso en el Congreso, porque es un año eminentemente político, igual que este. La compañera Dulce Rojas, diputada de Santo Domingo Norte, nos acompañará como secretaria del bloque, con muchos retos y desafíos, no solamente con los proyectos de leyes que interesan al país, sino defender los intereses de la nación, sobre todo desde la posición política de la Fuerza del Pueblo. Somos también en el Distrito Nacional el director electoral de la capital del distrito, circunscripción 1, 2 y 3. Sobre nuestra responsabilidad en la parte electoral descansan casi 1 millón de votantes, 924.000, va el padrón del Distrito Nacional. Las proyecciones tal vez puedan completar al año que viene, cuando haya el corte
cerca de 1 millón de votantes, 2.303 colegios electorales y 242 recintos. Es decir, que estamos trabajando de manera intensa para que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo lleguen al poder en el año 2024. Y es un trabajo que nosotros lo hemos hecho con mucho amor, con mucha pasión. Ustedes han visto que hemos estado botando la suela en todos los escenarios, tanto en la calle, haciendo jornadas de afiliación bochista, en los encuentros, en los talleres. El mismo presidente del partido ha estado juramentando diferentes figuras, ha estado recorriendo Estados Unidos, Europa, conformando las estructuras, porque ustedes saben que la Fuerza del Pueblo es un partido de 3 años y pico que salió de una división del Partido de la Liberación Dominicana, al cual muchos pertenecíamos, y que pasó del PTD, que nos facilitó su estructura y su partido para convertirse en Fuerza del Pueblo, pero ha estado haciendo un trabajo que lo ha llevado a posicionarse como la principal fuerza política de la oposición. En el mes de septiembre vamos a entregar un padrón de 2 millones de afiliados. Ya entregamos hace un tiempo 1.500.000. Hemos organizado esos afiliados en direcciones de base, en direcciones medias. Esas direcciones de media pertenecen a una circunscripción, a un bloque o a un distrito municipal, a un municipio, a una provincia, y en el caso del exterior, a una de las seccionales que tiene la Fuerza del Pueblo en el exterior. Y el trabajo continuo que hemos estado haciendo y bien enfocado, pues nos va a permitir que podamos llegar, si Dios lo permite, y las estrategias, la táctica y la operatividad, a lograr convertir a la Fuerza del Pueblo en gobierno, y a Leonel Fernández por 4ª ocasión como presidente de la República, y un grupo de compañeros y compañeros, senadores, diputados, alcaldes, directores de distrito, voceros y regidores. Mira, tú que tienes 38 años en política, creo que es la persona más idónea para hacerle la pregunta, y luego entonces ya nos vamos a lo de la ley. Pero sí, porque empecé por la última pregunta. Sí, no, pero perfecto. Mira, los que vivimos los 70, en el caso mío, era un niño todavía, pero el 78 todo el mundo lo vivió. O sea, el que estaba consciente, 10 años, 12 años. Yo lo recuerdo. El 78 fue muy fuerte. 78, 80 y tanto, 90. Yo veía una guerra. Era una guerra de dimes, diretes, se puede decir de campaña sucia. Sin embargo, yo he visto en los últimos días como que eso ha bajado. ¿A qué tú atribuyes eso? Si es mi percepción, si es correcta. Si no, pues no sé, la de los contertulios aquí. Mira, nosotros vivimos esa época, porque yo nací en el año 68 y recuerdo como ahora la definición en el año 78, 10 años después, cuando ganó por vez primera el P en el mes de mayo, 12 de mayo. Yo te llevo un par de meses. Y lo vivimos allá en Los Jardines, que era un sector muy balaguerista. Sí. Y esa derrota de Balaguer y el ascenso por primera vez del PRD, digo por segunda vez, porque Juan Bosch lo había hecho en el año 62, sí. Fue como un apagón allá, porque sí, eran muchos hijos e hijas de militares, de policías. Newton no me deja mentir. Luego se produjo en el 82. Pero lo que pasa, Félix, que en ese momento los medios tradicionales eran por los cuales uno se orientaba, los periódicos, la televisión, uno escuchaba los programas del Silvio Veloz Burgos, de Miguel Hernández, de Alberto Amengual, ¿verdad? Todos esos comunicadores y periodistas. Aeromundo. Exacto, que orientaban en ese momento, pero ahora han sido las redes, y son las redes las que dominan el escenario de la política y sobre todo de la comunicación política. Y ahí se ha desplazado una gran cantidad de estrategias que siguen teniendo un elemento de manipulación, de manejo, de fake news, de falsas mentiras, falsas verdades o medias verdades. Sí. Y la política es una guerra sin cuartel. Eso, cuando tú veas que ha bajado la intensidad, prepárate que ahí viene una más fuerte. Y el acceso también que tienen muchas personas para acceder a las redes sociales, como anoche que se circuló en los medios, que Danilo y Leonel... ¿Ustedes ¿verdad? Aparecen en el padrón del PRM? Por una pregunta. ¿No se han chequeado? No me he chequeado, voy a tener que chequearme. Danilo Medina y Leonel Fernández estaban en el padrón del PRM.
Bueno, eso es parte de lo que la prensa de Así manera de fácil simple. se da cuenta. Si tú te pones a esperar, así de Félix, simple. a que eso salga en un periódico publicado al día siguiente, no lo vas a ver. Sin embargo, ayer todo el mundo se abalanzó a digitar y a verificarse y, oh, vaya sorpresa, que el PRM entregó un supuesto padrón de 3 millones de afiliados, donde una mayor parte de ellos son miembros del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, gente que nunca ha militado en los partidos políticos, lo que desmoraliza a la ciudadanía porque le usan sus datos sin consentimiento, lo introducen en un padrón y sobre todo violan la ley de lo que es la privacidad de esa persona, y en ese aspecto ha quedado muy mal parado el PRM queriendo manipular, porque vuelvo y repito a la pregunta que tú me hiciste, y este gobierno ha sido muy especialista y nosotros lo hemos reiterado, gasta 1.700 millones de pesos cada 3 meses para decir mentiras, engañar a la población, hacer anuncios, palazos, picazos, pero no hay legado, no hay obra, no hay resultados. Pero sobre todo, una gran cantidad, y aquí quiero no generalizar, ¿verdad?, de comunicadores que son pagos, que al final y en definitiva, los medios de investigación tradicionales ahora se están investigando, que no digo que no tenga sentido, una barbería, investigando que si tu título es falso o verdadero, pero no están yendo verdaderamente a los problemas que ellos antes investigaban, la corrupción, que qué está pasando, por ejemplo, con 20.000 pensiones que ha dado este gobierno a los dirigentes del PRM, que no son pensiones nada, es una nominilla de 6.000 pesos, ahora 1.000 pesos que le van a dedicar a los padres, que eso no va a resolver ningún problema, más que un populismo de cara a la reelección, el préstamo de 27.000 millones que el ministro de Hacienda, el gobernador del Banco Central, de una manera triangulada, con 19 banqueros, le prestó al gobierno sin pasar por el Congreso Nacional, sin transparencia, cómo el Banco Central autoriza una liberación del encaje legal de 54.000 millones de pesos, 60.000 millones de pesos de una facilidad rápida de financiamiento, luego libera también 30.000 millones más y que para desembolsarlo semanalmente, y eso nadie accedió, eran de que para los micro, pequeños y medianos productores, y se lo llevaron 4 o 5 empresarios del sector financiero para colocarlo a tasa de interés más cara, es decir, lo cogen a un 3 y lo colocan más caro, y eso no se vio en la población, la economía no se movió, y eso debe tener su sanción no solamente moral. Es decir, cuando tú ves que el gobierno engaña a la población diciendo que iba a liberar 60.000 millones, luego 54 y luego 30.000, yo fui al banco para ver y me pusieron un listado, y el mismo día que se liberó ya lo habían cogido todo ese dinero. No sé si me entienden. Sí, claro. Eso es para que la población, yo entiendo que los periodistas de investigación aquí se han ido a temas, no voy a decir que la falsificación de un título o operarse en un título no sea importante, pero aquí ha habido 30 escándalos de corrupción y no ha habido un sometimiento, y este gobierno, el Ministerio Público, que dice que es independiente, parece que tiene un ojo de un solo color y solamente ve para un solo lado. Entonces son esas cosas que el gobierno, a través de los medios y de la manipulación, no quiere que se sepa. Que cada día aumenta el costo de la canasta básica, los productos, la inseguridad ciudadana, los atracos, la falta de empleo, la improvisación, cómo este gobierno ha puesto el país boca abajo. El gobierno en los barrios míos de mi circunscripción no está dando agua. Parece que el negocio más importante es vender los camiones a 2.000 pesos, 1.800, 1.600, donde nosotros en los Girasoles, por ejemplo, Palma Real, en el 13, nosotros dejamos agua. Dejamos luz 24 horas y lo que están dando es apagones a un costo de un 40, un 50 más cara que se daba, incluso cuando es prepago, que tú pagabas 100 pesos, te duraba 2 semanas y eso te dura 2 o 3 días. Estoy hablando de gente vulnerable que no le están dando agua, no le están dando luz, no hay cuarto en la calle, tiene que estar encerrado por la inseguridad ciudadana, van a pasaporte y quieren irse del país porque la vuelta ahora va a ser Leonel para el 2024, la gente se está yendo de este país. Aquí los viajes ilegales no existían y ustedes saben, ahora lo que es la línea ¿cómo es? MM, que es Miche Mayagüez, que existía antes, la vuelta por Colombia, la vuelta por México, por El Salvador, por Guatemala, la cantidad de dominicanos que se están yendo porque no ven que puede mejorar su estado económico y social.
pero sobre todo, hablé de pasaporte que te ponen cita para febrero, para marzo del próximo año, servicio que en los gobiernos de Leonel Fernández tú lo hacías en el mismo día, la licencia de conducir, que yo fui director general de tránsito por 6 años. Nosotros llevamos un módulo en España para que los dominicanos no tuvieran que venir acá, llevamos a los centros comerciales para que tú en 5 o 10 minutos renovaras la licencia, se te hiciera su examen psicomédico ahí y se te diera de una vez, pero ahora tú vas a las instituciones y los servicios están deteriorados. En la educación han pedido aulas móviles con furgones. Yo creo que estamos volviendo a la famosa latica de salsa, ¿verdad? Para que los alumnos, como no tienen posiciones, usted no sabe la cantidad de estudiantes en mi circunscripción que han quedado fuera de las aulas. Esta semana tuve yo que abordar 7 casos de niños que no tienen acceso al aula. Y yo te pregunto, ¿fue el gobierno pasado? ¿Fue la pandemia? ¿Fue la guerra de Rusia y Ucrania? Porque este gobierno se está justificando en la pandemia. Ya ustedes tienen 3 años para planificar un año escolar que tuvieron en la pandemia y gastaron 1.700 millones de pesos en un programa de educación virtual que al final no sirvió para nada porque en definitiva ese programa los niños no pudieron recibir las clases ni retroalimentarse. Es decir, yo creo que la pregunta sobre el uso de los medios, de la conflictividad, se ha movido de los medios tradicionales a los medios digitales. Señores, nosotros lo provocamos. Muy bien. Nosotros lo provocamos, pero es necesario. Si me la pichan, la pateamos. No, me di cuenta. Vamos a aprovechar ahora, señor director. Vamos a aprovechar y vamos a unos consejos comerciales y retornamos para que iniciemos con el tema. Bueno, ¿qué me pasa? Continuamos su programa 60 minutos de seguridad y me encanta este programa. Me gusta este programa. Bueno, entonces, me encanta la política. Parece que hice engagement con los jóvenes a través de Yudelka. Claro que sí. El político debe utilizar o un joven o ser joven para conectar con los jóvenes, porque a la edad que uno tiene que manejar temas que hagan conexión. Sí, para eso tenemos a Yudelka aquí. Sí. Mira, para buscar la vuelta. Todavía, tu satisfacción. Tiene que buscar varios jóvenes más para compensar. Sí. Claro que yo valgo por 10. Fuiste el creador de la ley 6317, que dicho sea de pasada fue puesta en vigencia en ese año y que entiendo también inicia el Intran en el 2016-2017. Junio del 2017. Exactamente. Tu satisfacción con la aplicación de la misma. Bueno, nosotros no estamos satisfechos al día de hoy, 6 años después de ser promulgada y puesta en vigencia. El principal aporte que se ha logrado, fuera de la voluntad política que se dio, porque verdaderamente se dio una voluntad política, porque eso es un código de 360 artículos y 32 reglamentos, fue la reforma institucional, que este gobierno ha hecho una contrarreforma. Me explico. Sí. Habían 12 instituciones que de manera por decreto y coyuntural entorpecían la planificación, el desarrollo y la ejecución de políticas públicas en beneficio del transporte. OTTT, DGTT, que yo dirigí por 6 años, el FONDE, el CAR, que era el Consejo de Administración y Regulación de Taxis, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, estaba la AME, la Metrasan, la Politur, impuestos internos, es decir, una sopa de letras de instituciones, y entonces la ley llevó a eliminar estas instituciones y crear el Intran, es decir, una autoridad que estuviera bajo su responsabilidad las atribuciones y las competencias de ser el órgano rector o el ente rector, pero también el órgano regulador que otorga, por ejemplo, las licencias de operación de la ruta, que las regula, las monitorea, las vigila. Se transformó la AME en DGC, que no es un único cambio de nombre, es convertir a la policía de tráfico en una policía técnica, científica, preparada y especializada en los aspectos de esta ley, sobre todo la movilidad de personas y de mercancía en todo el territorio nacional, el monitoreo y la vigilancia y el llenado del acta de infracción, porque ahí empieza el régimen sancionador con la gente de la DGC y los fiscadores que pueda tener el Intran y las alcaldías en el territorio, en la municipalidad, porque también esta ley le atribuye competencias. A veces nosotros queremos endosarle todo la responsabilidad al Intran, que es el que tiene la mayor cuota de responsabilidad en todo, porque tiene 42 atribuciones
Pero los ayuntamientos también tienen mandatos y obligaciones, porque la ley especifica en 126 artículos, para evitar choque de competencias entre la autoridad nacional y la local, dice el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción municipal. También desde el punto de vista de la ley llevó esa reforma institucional. ¿Y por qué digo que este gobierno hizo una contrarreforma? Porque desde que llegó Luis Abinader y el PRM, para echar atrás y ralentizar la transformación que nosotros esperábamos, porque tampoco, Félix, éramos ilusos de que a la distancia de un clic, sí, de la noche a la mañana, sí, claro, claro, problemas y problemáticas de 30 o 40 años, aquí había problemas acumulados de 40 años, se iban a resolver de la noche a la mañana. Nosotros estimábamos, sobre todo por la experiencia que yo tuve en tránsito y que conocía el sector, no conocía de él hasta que me designó Leonel Fernández ahí en el 2004, mi primera experiencia pública, y con un cargo de muy alto impacto, porque la gente no sabe lo que significa la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial. Si se paraliza el tránsito, se paraliza el país y se paraliza la economía. Sí. Y en ese aspecto, pues nosotros estimábamos que a una distancia de 5 o 7 años, el país iba a ver cambios estructurales, ¿verdad?, fundamentales. Creo que esos cambios se van a mover a más de 10 años, por lo que he visto de la aplicación de la ley. No solamente Tobías Crespo, sino los 14 colegas diputados que nos acompañaron durante casi 6 años, porque yo empecé antes de ser legislador a trabajar con esa ley en el 2005, que convocamos a todos los entes del sector. Produjimos un primer borrador, pero vino la campaña y la reelección de Leonel en el 2008. Difícilmente en una campaña de reelección una ley tan importante como esa se podía aprobar porque requería y requiere un acuerdo político. Y entonces volvimos a convocar más amplio, convocamos a las empresas de seguro, a los transportistas, y produjimos un segundo borrador, que fue el que nosotros depositamos cuando me eligieron diputado en el 2010, el 17 de agosto del 2010, un día siguiente de yo juramentarme, lo deposité. La gente me decía que yo estaba loco, que con tantos intereses era muy difícil, que una ley iba a ser pasada, y finalmente llegó el timing político, porque toda ley tiene por la experiencia ya, la veteranía y el tiempo, la madurez que uno tiene, ya uno sabe que cuándo es el punto de cocción, ¿verdad?, de ebullición para que una ley para o nazca. Ahora que yo entiendo que ese decreto que dio el presidente creando, por ejemplo, la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana, quitándole competencia al Intran, a la DGC, a las alcaldías, a la OPRE, a la ONSA, que ya el gobierno la convirtió en empresa como manda la ley. Falta la OPRE, que se desagregue lo que es la parte planificadora, diseñadora, constructora y mantenedora del sistema ferroviario, ¿verdad?, y masivo. Sí. Y la parte operadora se lleve a una empresa del Estado. Y en ese sentido, esa parte con la OPRE falta para entonces completar esa reforma institucional, pero el gobierno crea esta oficina de movilidad quitándole competencia a las demás, y sobre todo posteriormente crea un director de gabinete de transporte, que también por encima el director del Intran. Todo eso se maneja desde Palacio, quitándole competencias a los ministros y a los directores que tienen que ver con ese sector. Es decir, esto de estar poniendo gabinetes de todas las áreas no es más que una usurpación de funciones de los ministros y los directores, que ya por ley tienen funciones asignadas y atribuciones, que entonces las decisiones que toman esos gabinetes rompen y violan la ley del cual el ministerio o ente fue creado. Nosotros entendemos que debe mantenerse la voluntad política, debe aplicarse más recursos presupuestarios para el Intran, la DGC, los ayuntamientos, la Procuraduría, que la Procuraduría tiene que ver con el régimen sancionador, con el cobro de las multas, con la parte penal, no con lo civil, porque ya lo civil no entra el Ministerio Público. Las empresas de seguro tienen que actuar más con el tema de la calidad de las investigaciones técnicas de los accidentes de tránsito, para que cuando se levante un peritaje, un expertise sobre la causa, la responsabilidad del accidente, el juez y sobre todo las víctimas y los familiares de las víctimas puedan lograr una sentencia más ágil, más rápida y más precisa, porque la ley ordena crear dentro de la DGC unidades técnicas de investigación de accidentes, que no sea la simple acta que se levanta en la DGC o en las casas cárceles o las casas de conductores, que también manda a crear la ley por ley, porque las que se crearon fueron por decreto. Ya esta ley establece la casa
la casa de conductor o la casa cárcel, porque nadie en definitiva sale con un vehículo a matar a una persona. Por eso es que los accidentes de tránsito, en la mayoría de los casos, si no hay agravantes, se consideran como un homicidio culposo, un homicidio involuntario. Y por eso hay una como diríamos, una reducción de la pena cuando no se demuestra que fue por una planificación o por una de las agravantes. Yo creo que falta también mucha capacitación a los transportistas, a los operadores, en la escuela. Yo me voy a sentir muy contento cuando vea que el Ministerio de Educación, junto con la Escuela Inevial, que la preservamos, que estaba en los PRE, en el FONDE, y el Intran, empiecen ya desde la parte preescolar, básica y media, a insertar la educación vial en las escuelas. ¿Lo contempla la ley? Sí, en 3 artículos establece las políticas públicas. Solamente así nosotros vamos a ver nuevos peatones, nuevos pasajeros y nuevos conductores, una nueva cultura ciudadana. De otra forma, y yo siempre lo digo, cuando me preguntan, Tobías, estos problemas son muy complejos, y es verdad que son muy complejos. Yo digo, ¿cómo yo lo resolvería? Cuando me preguntan, yo le digo de manera muy simple, a Dios rogando y con el vaso dando. Es la expresión de que si educas al niño, no tiene que castigar al hombre. Sí. Vamos a hacer una ronda de preguntas a propósito de la ley 6317. Rafael Piña. Sí, justamente sobre ese tema quería tratar, el tema de la efectividad de la ley y justamente eso, llevarlo a la educación. Yo siempre comento, con mucha tristeza lo comento, que nuestro país tiene excelentes leyes, y esta ley yo me atrevo a compararla con la de la seguridad social, porque si se aplica, crearía todo un cambio en nuestra sociedad. Pero me da mucha pena que muchas leyes se quedan en el aire en la aplicación. Y nosotros, en este caso, estamos hablando del país que tiene más muertes por accidentes de tránsito, por un lado, y por el otro lado tiene la calificación más baja en las pruebas PISA del 2022. O sea, el peor rendimiento académico, lo cual no hay que ser muy inteligente para hacer la correlación. Si no hay educación, la consecuencia la tenemos automáticamente en el tránsito y de manera fatal como esta. Entonces, ¿qué tú crees que puede hacer falta para que real y efectivamente la ley se ejecute como debe ser? Mira, me ha gustado mucho esa pregunta, no quiero decir que las otras no, porque estamos en un buen momento, Piña. Cuando esa ley se promulgó, el día que se promulgó, hubo un colega que tenía más experiencia que yo y más tiempo, que me dijo, mira, prepárate, porque aunque tú no lo creas, esta ley va a tener mucho más impacto que hasta la seguridad social, ¿sí? Me dijo de manera, te felicito porque tu nombre va a ser proyectado por los próximos 30 o 40 años. No sabía la dimensión de verdad de lo que él me estaba diciendo, porque uno en la euforia del día de la aprobación y con tanta presión, porque el mismo día se genera mucha presión de si sí, si no. Y te pudiera decir que incluso nosotros hoy estamos viviendo dentro del Congreso la primera experiencia de fiscalización de una ley. Es verdad que hay demasiadas leyes. Lo importante es que se cumplan. Entonces el Congreso, Piña, cuando se aprobó en ese momento, me asignó a mí el fiscalizador de esa ley, porque ellos saben que esto fue no un hijo, como dijo Félix, fue un parto muy tortuoso, es decir, un hijo con muchas complicaciones y muchos intereses. Pero está ahí y no hay que quejarse, lo que hay es que avanzar. Nosotros no podemos estar mirando hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces, hoy el Congreso, en el día de ayer, yo estaba precisamente en una comisión que se creó para fiscalizar por vez primera una ley. No había nunca en el Congreso activado una comisión especial para fiscalizar esa ley. Y le decía al presidente de la comisión, mi amigo Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que la preside, que él no sabía en qué cosas se estaba metiendo por la transversalidad y la complejidad de la fiscalización que estamos iniciando. Ya llevamos cinco reuniones con una mesa de trabajo para decirle a cada ente u órgano en qué está fallando. De ahí se ha desprendido, Piña, unas modificaciones a la ley, porque aunque tiene 6 años, hemos visto que la aplicabilidad es lo que da resultados. Es decir, si lo que nosotros aprobamos ahí ni siquiera ha empezado a aprobarse, vamos a ver por qué cuáles son los temas para que eso avance. Entonces, pero por el otro lado también,
fiscalizar los recursos que se le están asignando al Intran, fiscalizar los recursos que se le están asignando a la OPRE, a la ONSA, que es un operador ya, a los ayuntamientos, a la Procuraduría, DGC y a la Oficina de Movilidad Sostenible, que bajo un fideicomiso desde Palacio maneja más recursos que todas las instituciones. Bueno, obras públicas también, porque el Intran, aunque es autónomo, es descentralizado, está adscrito al ministerio, pero actúa con verdadera libertad, porque eso fue lo que buscamos, una autoridad que estuviera dirigiendo todo el sector, una cabeza, un interlocutor, un responsable, para no estarnos tirando la pelota. Entonces, estamos en ese proceso, Piña. Yo exhorto a los que tienen interés de ir, estamos abiertos a cualquier opinión de los sectores de seguro. Precisamente estábamos diciendo que el sector asegurador debe participar, por lo que le decía ahorita de la calidad de la decisión en la justicia, porque ahí hay muchos problemas. Una vez me dijo un ejecutivo de una empresa de seguro, cuando estábamos discutiendo la ley, que él me veía muy, vamos a decir, no muy infante, ¿verdad? Trabajador con la ley. Me decía, Tobías, yo te veo muy caliente con la ley y tú crees que los problemas nada más son en la calle, en la justicia donde hay verdaderamente problemas con la ley 241. Eso es verdad. Y yo me puse la mano en la cabeza. Juan Santiago de la Mota, pero antes es importante, señores, que presentemos a uno de los asesores de la ley 6317, Tobías. Mi amigo y mi hermano. Isaac y agradecido. Y tenemos poco tiempo, pero que yo quiero que también nos hable de la ley 4323. Que señores, después de esto seguimos con la hora de políticas públicas. Juan Santiago de la Mota. Tobías, habías expresado anteriormente en el régimen de consecuencias de la ley, que había que hacerle algunas modificaciones que tú no estabas de acuerdo. Me gustaría que te refirieras un poco a ese régimen de consecuencias, que realmente es uno de los pilares que pondría a funcionar la ley, y nos converses un poquitico de ese régimen de consecuencias. Antes decirle a Tobías que tu programa se acaba a las 9 de puntos, sí. y faltan 2 minutos. Es difícil un político y académico reducir, pero rápido. Mira, el régimen de consecuencias es lo más importante para lograr un cambio de comportamiento, un cambio de conducta, que es lo que queremos. Exacto. La ley lo que busca es eso. Pero nosotros lamentablemente tenemos una ley nueva con sanciones viejas. Me explico. Todavía las multas que se están cobrando son de 1,000 pesos y de 1,657. Que en la ley 1207, que fue autoría del senador Domínguez Brito, se modificó lo de la ley 241 del año 67, que eran 3 pesos, 5 pesos, y la más alta creo que eran 25 pesos, la más grave. Entonces, por un tema de tal vez de costo político, posiblemente el gobierno anterior y ha seguido en la misma dinámica, no ha querido entrar en régimen de consecuencia, porque ellos entienden que es un costo político. Yo entiendo todo lo contrario. Exacto. Yo entiendo que el costo de no tomar la decisión que hay que tomar representa un costo político más, porque son 3,000 votos que estamos perdiendo cada vez que se mueren todos los años. 3,000 dominicanos en la vía pública. Es 3,000 votos que se están muriendo y afectando a 5, multiplicado por 5 familiares. ¿Quién no ha ido a una funeraria, a un entierro de una persona que falleció en un accidente de tránsito? Un joven, sobre todo, que déjeme decirle, el 60% de los accidentes de tránsito están en los rangos de 12 a 35 años. Nuestra juventud se nos está muriendo porque los jóvenes son los que tienen más, todos los factores de riesgo los tienen juntos. Todavía sin contar el costo de los hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Que en la ley se puso 3 tipos en las multas de tránsito, porque hay multas administrativas que pone el Intran y los ayuntamientos. En las multas de tránsito, 3 tipos: leves, graves y muy graves. Leves, de 1 a 3 salarios mínimos; grave, de 1 a 5; y muy grave, de 1 a 7. En el anterior gobierno se llevó el salario, eso era para un salario mínimo de 5,000 pesos. Exacto. Eso iba a llevar la multa de 5,000 a 35,000. El expresidente Danilo Medina, antes de salir del gobierno, no había ocurrido en 20 años, 30 años, lleva el salario de 5,000 a 10,000. Lo que lleva impracticable aplicar multas de 10,000, que era la mínima, hasta 70,000. Entonces, ¿qué hicimos? Modificar el esquema de la multa para bajar ese nivel para que al gobierno, no a este gobierno, no, hasta el anterior, porque lo hicimos en el gobierno anterior,
porque habíamos llamado al procurador de por qué no había iniciado el nuevo sistema sancionador. Y aunque no nos dijo que era el costo político, buscó una respuesta y nosotros sabemos que es el costo político. Entonces, buscamos una forma de bajar en un 75% las multas de tránsito para que empiecen en 2.500, la más leve, y la más grave de la grave en 17.500. Ya ahí se le facilita al gobierno, porque ¿qué pasa? Que cuando a ti te pesa en el bolsillo, tú no vas a si a ti te cobran 5.000 pesos por un mal estacionamiento y esos 5.000 pesos era para pagar la luz, tú lo vas a pensar 10 veces para parquearte en ese mismo sitio. Es decir, es el régimen sancionador, es el régimen de consecuencia que lleva a que el dominicano cambie. Y sobre todo, aquí termino para darle oportunidad a las preguntas de los demás, según está organizado y desorganizado la movilidad, el transporte y el tránsito y la seguridad vial en un país, así mismo están todas sus instituciones, el gobierno, el sector privado y toda la familia. Una para hacer allá, el comunicado del Intran con relación al tema de los puntos de la licencia, ¿se ejecutará sí o no? Octubre, noviembre. Espero que se ejecute, porque lo anunció Claudia Francesca en el 2019 cuando aprobó el reglamento. Varias veces lo anunció mi ex colega y amigo Rafael Arias como 5 veces, y no llega el lobo, y este director lo ha anunciado como 10 veces. Eso va. Hugo, que dejemos de anuncios. Hugo lo va a tirar. Que dejemos de anuncios y de Palacio y de Picasso. El reglamento está desde el 2019. Que no me venga con bobo. Una cosa, mira, Tobías. Para hacerlo, disculpen, eso no es fácil. Incluso yo intenté hacerlo, la ley lo permitía, pero no estaba el reglamento, sí, y no lo permitía, pero aquí ya sí. Es un sistema integral entre la Procuraduría, la DGC, la empresa de seguro, el Intran y todas las instituciones. Y es un sistema bien organizado, integrado, para que cuando llegue la infracción, el Intran te pueda ir disminuyendo el nivel de puntos, y entonces te pueda cancelar administrativamente la licencia de conducir y tú puedas conseguir los puntos reeducándote. Mira, nosotros siempre tenemos que hacer un segundo programa, una segunda parte. O sea que dice, mi mamá decía que segunda parte nunca fueron, pero aquí se dan buenas. Pero aquí se dan buenas. Así que te comprometo, Isaac, a que volvamos a traer, a que volvamos a traer a Tobías. Ojalá sea en el mes de septiembre, porque en agosto no creo que pueda, pero una hora cómoda, sábado. Yo sé que tú te levantas temprano, sábado a las 8 de la mañana, y de aquí entonces arranca tu proyecto. No, yo estoy disponible porque estos temas me apasionan, me gustan, además que sé que estoy llevando información precisa, veraz y directa al ciudadano de un tema que yo lo he manejado y que la gente tiene muchas expectativas, porque estamos hablando de calidad de vida de la gente. Bueno, pues agradecemos tu participación. Gracias por venir a 60 Minutos de Seguro. Señores, nosotros tenemos que hacer una pausa larga. Política pública lo va a matar. Exactamente. Y viene ya política pública. Así que nosotros hacemos una pausa larga.